Vamos a ver acá, tenemos, a ver, hola, 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 muy buenos días con todos ustedes, estudiantes del tercer año de secundaria. Les saluda el profesor Vicente Saldaña. Vamos a desarrollar hoy día nuestra tercera clase, el tercer tema, ¿ya? En realidad es nuestra cuarta clase, pero es el tercer tema que desarrollamos del compendio, dado que nuestra primera clase fue un tema introductorio, ¿cierto? Entonces, bien, estos tres temas tienes que estudiar ya para tu examen que ya es esta semana ya es el examen mensual, si vemos la programación, ¿cierto? Así es. Bien, el tema que nos toca hoy día desarrollar es promedio. Es un tema pues muy interesante, muy aplicado a la vida diaria, ¿ya? Tan es así pues que nosotros lo calculamos siempre, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto, oye, dime, ¿cuánto en promedio, no, recibes de propina cada día o cada semana? Seguramente me van a decir, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio de los estudiantes de tu salón? Seguramente me lo van a decir, ¿no? Ah, profe, yo creo que aproximadamente es 14 años. Ah, ya, entonces, ¿ves? Haces un cálculo, un promedio, ¿sí? Un promedio que se acerca bastante al dato real, ¿ya? En ese sentido, ¿qué es un promedio? El promedio justamente es un número referencial que se usa para representar un conjunto de datos. La edad promedio de los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la edad promedio de los estudiantes del quinto año secundario, ustedes del tercer año secundario, la estatura promedio de los estudiantes que terminan la secundaria, el peso promedio de los estudiantes de quinto año secundario o de tercero de secundaria, ¿sí? Así es, entonces, ellos son pues ejemplo de promedio, ¿no? Ahora, también puedes decir, oye, profe, hablando de promedio, yo acá en mi barrio, profe, veo que en promedio los vecinos tienen 2 mototaxis. Hay gente que tiene uno, hay gente que no tiene ninguno, pero hay vecinos que tienen 3, 4 mototaxis. Pero si yo hago un promedio, 2 motos por persona. Ya está, ya. ¿Eh? Entonces, pues sí, profe, en promedio, profesor, mis vecinos acá tienen 3 carros por cada casa. Algunos tienen uno, algunos tienen dos, otros tienen 5 carros, profesor, en su casa. Ya está, me pueden decir, ¿no? Otros me pueden decir, profesor, en promedio yo veo que mi familia en promedio, ¿ya? Las familias de por aquí en promedio tienen 4 hijos, profesor. La mayoría tiene 4. Algunos tienen 2, algunos tienen 3, algunos no tienen hijos todavía, pero en promedio, la gran mayoría tiene 4 hijos. Ese es un promedio, ¿ven? O sea, un número que se acerca a lo real, ¿ya? Que me da una idea de qué es lo que está sucediendo. ¿Bien? Así es, un dato representativo. Vamos con la siguiente parte de este tema. Promedios importantes. A ver. Sí, te escucho. ¿Puede retroceder, por favor, para tomarle captura? A ver, toma de la captura. Ahí, a la cuenta de 3, 2, 1. Ya está. Ahora sí. Promedios importantes. Dentro del desarrollo de los promedios, vamos a ver algunos de los promedios que son los más utilizados, ¿sí? Bien. Entonces, la media aritmética, que es un promedio muy sencillo de calcular y también muy utilizado. Tan es así que en muchos problemas, cuando no me expliquen qué clase de promedio debo aplicar, es porque se trata de la media aritmética. ¿Listo? Eso es muy aplicado y muy sencillo de calcular. Si yo voy a calcular el promedio aritmético de un conjunto de datos, ¿qué es lo que tengo que hacer, estimados estudiantes? Lo que tengo que hacer es sumar todos los numeritos que me dan como datos. Y una vez que los tengo, los voy a dividir entre la cantidad total de datos. Por ejemplo, calculemos el peso promedio de 3 amigos que son 45, 50 y 70 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Sumo el peso de estas personas. Uno 45, el otro 50, el otro 70, y los divido entre 3, y eso me va a dar 55. ¿Sí? 55, entonces. Bien, entonces ahí lo tengo. Quiere decir que, mira, el peso promedio de este grupo de personas es 55. Sí, profe, pero aquí nadie tiene 55. Sí, pero es un promedio. ¿Ya? El promedio es un número que representa a este grupo de datos. O sea, el promedio, ¿qué me dice? Me dice que de esas 3 personas,
Alguno de ellos puede que tenga 55, otros menos de 55, otros pueden tener más de 55, pero el promedio de esas personas, su peso es 55 kilogramos. Ese es el peso promedio, ¿sí? En eso me voy a basar yo. Por ejemplo, un nutricionista, ¿qué puede decir, no? El peso promedio de esas personas es 55. Ah, ya. Ese es el peso promedio. Entonces vamos a darle una nutrición para personas que tengan, pues, peso de 55 kilogramos a una determinada edad. Ah, ya. Es para eso se hace el estudio, ¿eh? Vamos con la segunda clasificación. Esta es la otra clase de promedio, la llamada media geométrica. Si tengo un conjunto de datos, por ejemplo, A1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, un conjunto de n datos, y quiero calcular, mira, la media geométrica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a multiplicar los n datos y le voy a sacar la raíz enésima, ¿sí? Raíz de índice n. O sea que si fueran solo dos números, raíz cuadrada. Si fueran tres, raíz cúbica. Si fueran 4, raíz de índice 4. Como son n datos en este caso, raíz enésima. Por ejemplo, un caso, ¿no? Se tiene la información de que la inflación promedio de cierto país aumentó 21% en un mes y 44% el siguiente mes. Calculemos la inflación promedio de estos 2 meses. Bien, por ejemplo, acá tengo, ¿no? A ver, la inflación promedio. Bueno, supongamos los costos de los productos en el mercado tienen un precio determinado que a diario lo tenemos. Ese es mi costo que está al 100%. Pero si de ahí para el otro mes aumentó en 21%, entonces mi nuevo costo ya va a ser 121%. Y para el siguiente mes aumenta en 44%, entonces mi nuevo costo va a ser ya 144%, ¿ven? Aumentos sucesivos. ¿Listo? Entonces, como es una variable que tiene un comportamiento de crecimiento, ¿ya? En estos casos se usa la media geométrica. Entonces, bien, le saco la raíz cuadrada porque son dos numeritos. Raíz cuadrada de, acá, 121 es 11 al cuadrado, 144 es 12 al cuadrado, raíz cuadrada, perdón, tanto por ciento tanto por ciento al cuadrado. Como todo tiene exponente 2, saco raíz cuadrada, me queda 11 por 12%. 132%. Esa es la inflación promedio, va a ser ¿de cuánto? De 32%. ¿Por qué? Porque acá dice 132. O sea, de lo que antes me costaba el 100%, ahora me está costando 32% más cada mes. ¿Ves? Así es. Bueno, ahí lo tienen entonces. A la siguiente pregunta. Tenemos la media armónica. Para un conjunto de n datos, mira, tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. ¿La media armónica en qué consiste? Tiene una forma muy particular de calcularlo. Arriba voy a poner el número de datos y en el denominador voy a poner la suma de las inversas de todos los datos. Por ejemplo, si el primer dato es A sub 1, ahora pongo 1 entre A sub 1. El segundo dato es A sub 2, ahora pongo 1 entre A sub 2 y así sucesivamente. El último dato es A sub n, ahora pongo 1 entre A sub n. ¿Listo? Un caso muy particular donde se aplica es calculando velocidad promedio, eficiencia promedio, rendimiento promedio. Por ejemplo, aquí hablamos de velocidad promedio, ¿sí? O rapidez promedio. Una persona viaja de su casa al trabajo a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Y de regreso a 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad promedio? Bueno, para ello entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, lo que voy a hacer es justamente lo siguiente, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá tengo, vamos a decir, ya está. Viaja de su casa al trabajo. De su casa, uy, ¿qué pasó? La C de casa, la T del trabajo. Ya está. Va a viajar de su casa al trabajo. ¿A qué distancia está de su casa al trabajo? Bueno, no lo sé. Voy a poner una distancia D. Viaja, de ida va a 20 kilómetros por hora, de regreso a 30. Entonces, ¿cómo hallo la velocidad promedio? Bien fácil. Distancia total, que sería 2 veces D, ¿está? Entre el tiempo total.
¿Cuál es el tiempo total? El tiempo de ida y el tiempo de regreso. ¿Y cómo se calcula la velocidad, profe? Usted sabe que la velocidad es espacio entre el tiempo. ¿Cuál es el espacio? De kilómetros para ir, y asumimos que regresa por el mismo camino, de kilómetros para regresar. Entonces sería 2D. El tiempo. ¿Cuánto se demora el tiempo de ida? El tiempo se calcula como espacio entre velocidad. La distancia para ir es D. Su velocidad es 20. D entre 20. La distancia para regresar también es D. Voy a asumir que se trata del mismo camino. Y el tiempo, la velocidad de regreso, 30. Ahí está, ¿ves? Espacio entre velocidad. Ahora, como la distancia de ida es igual que la distancia de regreso, entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo simplificar D del numerador y D del denominador. Al hacer ello, señores, entonces queda lo que se conoce como la media armónica. ¿Ves? Queda lo que se conoce como la media armónica. ¿De acuerdo? Así es. Velocidad es igual a espacio entre tiempo. Ahora sí. Ahí está, mira, al simplificar quedó así. La media armónica, ¿te das cuenta? Y me pongo a calcular. A ver, 1 por 30, 1 por 20 y 20 por 30. Ahí está. Acá lo saqué. Luego, producto de medio por extremo, sabes que debajo del 2 está el 1. Me queda de esta manera. Finalmente, 2 por 20 por 30, 1200. 30 más 20, 50. 1200, 50, 24. La velocidad promedio es 24 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa es la velocidad promedio, entonces. Bien, ahí lo tenemos, estudiantes. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, antes de continuar, te repito que esta media armónica lo vas a calcular generalmente cuando se trata de velocidad promedio, rapidez promedio, eficiencia promedio. ¿Listo? Bien, entonces, continuamos. Fíjense, estudiantes, en la siguiente parte de lo que tenemos luego de haber estudiado pues la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Ahora, no quiere decir que no hay más promedios. Hay más promedios, ¿sí? Que también se analiza y se estudia. Usted cuando ve la parte estadística, por ejemplo, habla de la mediana, la moda, la media, habla también de lo que es en análisis combinatorio, las probabilidades. Todo ello también son promedios. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a continuar aquí. Notas. Si en un enunciado no me especifica la clase de promedio que se va a utilizar, se asumirá que se debe usar la media aritmética. ¿Listo? Ya lo saben. ¿Qué más tenemos? Cuando vamos a calcular el promedio para un mismo grupo de números, por ejemplo, me dan 5 números, y me dicen, calcula su media armónica, su media geométrica y su media aritmética. Al hacer ello, yo me voy a dar cuenta de un detalle, de que la media armónica va a salir menor que la media geométrica, y la media geométrica va a salir menor que la media aritmética, siempre y cuando todos los datos no son iguales. ¿Listo? Siempre. Entonces, por esa razón, a la media armónica se le conoce como el menor promedio, y a la media aritmética se le conoce como el mayor promedio. Bien, ahora, al hallar los promedios para un mismo grupo de datos iguales, ¿qué pasaría si todos los datos son iguales? Cuando vamos a hallar pues su promedio, su valor van a ser iguales. La media armónica va a ser igual a la media geométrica y va a ser igual a la media aritmética. ¿Listo? Entonces va a tener el mismo valor. Anótelo, por favor, para pasar ya a ver seguramente los problemas. ¿Listo? Vamos a ver aquí la siguiente situación. Me comentan aquí, la diapositiva anterior me dice. A ver, ahí está. Tómale la captura, por favor. Esta es la anterior. Me hablaba de la media armónica. Bien, ahora sí. Vamos a continuar. Fíjate, hay un par de propiedades que es muy bueno que lo recuerden y que lo tengas presente, porque nos va a permitir desarrollar, pues, ¿no? Muchas situaciones de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo dos números, A y B,
su media aritmética multiplicado por la media armónica va a ser igual al cuadrado de la media geométrica. ¿Ya? Si tengo dos números A y B, listo, la diferencia elevado al cuadrado va a ser igual a 4 veces la media aritmética al cuadrado menos la media geométrica al cuadrado. ¿Bien? Entonces esas son las propiedades que voy a utilizar para ir resolviendo los problemas que tenemos en nuestro compendio. ¿Sí? A ver, anótalo por favor y vámonos a resolver las preguntas. Número 1. Vamos a ver aquí en la pregunta número 1. A ver, tenemos aquí Valeria Morales. A ver, léanos el problema número 1, Valeria. A ver, ¿qué nos dice? Adelante. Ya, profesor, la media aritmética de 36 números es 40 y la media aritmética de otros 14 números es 30. ¿Cuál es la media aritmética de todos los números? Ya, muy bien. Entonces me piden ello. ¿Cuál es la media aritmética de todos esos números? ¿Sí? Veo que este audífono ya está empezando a fallar. Bueno, en efecto, entonces, me hablan del promedio, pues, de un total de 36 números y de otros 14, o sea, de 50 números. ¿Sí? Vamos a ver acá. Mira, 40 es el promedio de 36 números. Entonces, ¿qué hago? Voy a sumar los 36 números, lo voy a dividir entre 36 y eso me da 40. ¿Listo? Así es. Entonces, el 36, al pasar a multiplicar al 40, voy a tener ya como resultado la suma de los 36 números. Ahora ya sé que la suma, ¿sí?, de este grupo de 36 números, ya sé que esa suma es 1440. ¿Listo? Bien. Ahora bien, continuamos. Continuamos. Tengo la media de otros 14 números. Entonces, la suma de esos 14 números, el dividido entre 14 me va a dar 30, acá lo dice. ¿Cuál es la media aritmética de todos los números? Bueno, primero hay que hallar la suma de estos 14 números, que sería 30 por 14. Entonces, en efecto, esa suma me va a dar justamente 420. ¿Listo? 420, la suma de los 14 números. Ahora bien, vamos a continuar. Tenemos aquí justamente la siguiente situación. Mira, la media aritmética de los 50 números. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Sumar los 50 números y dividirlo entre 50. La suma de 36 números es 1440. La suma de los otros 14 números es 420. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, fácil, pues sumamos 1440, ya está, más 420, que sería 1860, y eso lo vamos a tener que dividir ¿entre cuánto? Entre justamente 50, ¿sí? Entonces, nada más y nada menos que eso, ¿cuánto nos va a salir? A ver, 37,2, ¿cierto? Entonces, ese es el resultado que vamos a obtener aquí. 37,2. Bien, ahora sí. Ya tenemos ahí el resultado de esta primera pregunta. A ver, problema número 2. En la pregunta 2 tenemos aquí lo siguiente. A ver, vamos a ver el problema 2. A ver, Joseph Leonel, léanos el problema 2, por favor. Ahí. El promedio de las edades de 18 alumnos es 12 años y de otros 12 alumnos es 10 años. ¿Cuál es el promedio de todos los alumnos? Bien, gracias. Entonces, en total, a ver, pueden activar también su audio. En total, ¿cuántos alumnos tenemos en este grupo? En uno hay 18, en el otro, ¿cuántos hay? ¿Y cuánto es el 30 total? alumnos. 30 alumnos. 30 alumnos, claro. Y si yo quiero saber la edad promedio de los 30 alumnos, ¿qué tendría que hacer? Sumar la edad de los 30 alumnos y dividirlo entre 30. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces vamos por ello. A ver acá. Primero, 12
es la edad promedio de 18 alumnos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar 18 edades, lo divido entre 18 y eso me da 12. ¿Listo? Ahí está. Entonces 18 por 12, 216. Es la suma de las 18 edades. Acto seguido, voy a sumar las edades de las otras 12 personas, ¿ya? De la cual el problema me hablaba. Ahí está. Lo divido entre 12 y me va a dar como resultado 10. ¿Por qué 10? Porque acá dice, pues 10 años. Ahí está. No estoy inventando nada, ahí está escrito. Entonces voy a calcular la suma de las 12 edades. ¿Y eso aquí es igual? 10 por 12. ¿Sí? Que 10 por 12, 120. Bueno, ahí lo tenemos entonces. ¿Ves? Ahora, ¿qué me piden calcular? Me están pidiendo calcular el promedio de todos los alumnos, bueno, de los 30. Bueno, para ello, fácil, bueno, al igual que el problema anterior, sumo las 30 edades. 216 es la suma de 18 edades y 120 es la suma de las otras 12 edades. La suma de ambos, que me sale 336, y eso lo debo dividir nada más y nada menos que entre 30. Al dividirlo entre 30, ¿cuánto sale eso, muchachos? 11,20. Claro, 11,20, muy bien, excelente. 11,20. Ahí está. Muy bien. Es la respuesta entonces, ¿no? 11,20. Excelente, gracias. Ahora sí. Vamos a la tercera pregunta. Ahí está. A ver. Ahí está esa es la diapositiva anterior del problema 1. Ahí quien lo estaba solicitando. A ver, ahí lo tienen. Vamos ahora sí. Esta fue la diapositiva 2. Y acá estamos en la diapositiva número 3. ¿Listo? Para ello vamos a invitar a ver a Profe, un momento, ¿puede retroceder, por favor? a Camila Córdoba del Ama, que nos lea esta pregunta. A ver, ahí está el problema 2, a ver quién lo solicitaba. Camila, vas a leer el problema 3, ¿ya? Un ratito. Ya, profe, gracias. Ok, bien. Ahora sí, Camila, adelante. Te escuchamos. Ya. El promedio armónico de tres números enteros consecutivos en el cual uno de ellos es impar es 16.9607. Determine la medida armónica entre el mayor y menor de los números. Bien, Camila, entonces, acá nos dicen que el promedio armónico, o sea, hay tres números consecutivos. Entender que tres números consecutivos son, pues, aquellos números que se diferencian en una unidad, ¿cierto? Números naturales. De manera común podemos decir tres números seguidos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser estos números? Puede ser de repente 4, 5, 6, puede ser 90, 91, 92, puede ser 1000, 1001, 1002, ¿no? Puede ser, no sé, de repente 129, 130, 131, así. Pero acá me dicen que uno de ellos es impar. Y dice que el promedio es 16,9607 y así. Muchos decimales. Bien. En ese sentido, mira, acá está. Si el promedio armónico, ¿ya? Es 16,9607 y así, eso quiere decir que los números, los tres números consecutivos que nosotros buscamos, están cerca de 16,9. Puede ser 15, 16, 17, puede ser 16, 17, 18. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no puede ser 17, 18, 19? Porque recuerda que todo promedio siempre se encuentra entre el mínimo y el máximo valor del conjunto de datos. Si yo digo 17, 18, 19, cualquier promedio que tú calcules no puede salir 16. Tendría que salir un número mayor que 17 y menor a 19.
Si yo digo 20, 21, 22, el promedio debe salir un número mayor que 20 y menor que 22. Entonces, las únicas opciones que tenemos aquí, dado que el promedio es 16,9607, ¿ya? Las únicas opciones que tenemos es que sea 15, 16, 17. O que sea 16, 17, 18. Yo creo que va a ser 16, 17, 18. ¿Por qué? Porque acá me dice que uno de ellos es impar. Y si yo tomo 15, 16, 17, tengo dos impares. Entonces 15, 17, 18, 16, 17, 18, eso sí. Porque aquí sí, el único impar, ¿ya? Es justamente 17. Entonces ahí estamos bien. ¿Correcto? Entonces voy a trabajar con ese grupo de números. Bueno, resulta que si yo determino la media aritmética de 16, 17, 18, esa media aritmética me va a salir 17. Profesor, ¿y usted por qué calcula la media aritmética? Si a mí me piden calcular, si a mí me dan la media armónica, dirá usted. Es que recuerda la propiedad. La media aritmética siempre es mayor que la media armónica, a menos que todo el conjunto de datos sean iguales. Y acá los datos no son iguales, son diferentes. Entonces estamos en lo correcto, porque la media aritmética me ha salido 17. Y la media armónica 16,96 y así. O sea, cerca al 17. Pero es menor que 17, obviamente. Entonces me piden esa media aritmética y ese es el resultado. ¿Ya? La media aritmética sería el 16 más 17 más 18 entre 3. Profe, ¿y usted por qué pone acá 16 más 18 entre 2? Te voy a recordar lo siguiente. Cuando usted tiene un conjunto de números naturales, ¿ya? El promedio también lo puedes calcular de manera directa, tomando el primero más el último entre 2, nada más. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Se pregunta, ¿no? ¿Cómo es eso que usted acaba de decir, profe? Dice, por ejemplo, vamos a ver acá, Piero Camiloaga se pregunta, profe, ¿cómo es eso? No le comprendo, dice Piero. Está preocupado, ya lo veo a Piero. Entonces, mira, 1, 2, por ejemplo, 3, 4 y así. Vamos a poner, tengo los números del 1 al 99. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, Piero Camiloaga? Te doy una tarea. Calcula el promedio de estos números que te he puesto acá en la lista. ¿Cuál es el promedio aritmético de 1, 2, 3, 4 hasta 99? Así es. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos eso de ahí? Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Listo? Así es. Y todos lo pueden calcular. ¿Ya? Ya, dice. María Garay también la notamos preocupada. ¿Y ahora cómo se hará eso? Ojalá que el profe no me pregunte a mí, porque si no, no sé qué voy a hacer, dice María Garay. Bien, María, y todo lo demás, mira, no te preocupes. Por esta vez yo lo voy a resolver. Cuando tú tengas que calcular el promedio de un grupo de números que están así, números consecutivos, lo único que vas a hacer es tomar el primer numerito y el último numerito. ¿Listo? Ahí está. Entonces, voy a tomar el primero y el último. 1 más 99 entre 2. Y eso me va a salir 50. ¿Ve? Y esa es la media aritmética. Profesor, ¿y si yo sumo los 99 números? Si yo sumo los 99 números, profe, y luego lo divido entre... Uy, ¿qué pasó? Se borró. Y luego lo divido, ¿ya? Entre 99, ¿me va a dar lo mismo? Sí, te va a dar lo mismo. Pero acá te sale más rápido, ¿sí? ¿Dónde más lo puedes utilizar? También cuando tengas, por ejemplo, un conjunto de números que están en progresión aritmética. Supongamos, ¿no? Tienes un conjunto de números en progresión aritmética, de repente 3, 5, 7, que vaya de 2 en 2, 9 y así. Ya está. Y así, ¿no? Entonces tienes por acá 85, ya está. 3, 5, mira, va de 2 en 2, 9, 7, 85. ¿Cómo calculo su media aritmética? Bien fácil, ¿no? Vas a tomar el primero más el último y lo divides entre 2. Nada más.
¿Ya? Entonces, ahí está. Esa media aritmética va a ser igual al primero, ya está, que es 3 más 85. ¿Listo? Y nada más lo vas a dividir entre 2. Bien. Ya tienes la respuesta, ¿no? 88 entre 2, 44. ¿Ven? Ese es el resultado. Profesor, ¿y si yo sumaba, y si yo hubiese sumado los 42 numeritos? Profe, si sumaba los 42 números y luego lo dividí entre 42, ¿va a salir lo mismo? Sí, te va a salir lo mismo. ¿Ya? Te va a salir el mismo valor. Pero así más rápido. Entonces recuerda, ¿cuándo vas a aplicar esto? Cuando se trata de números que se encuentran en progresión aritmética. ¿Listo? Bien. Vayamos al problema número 4, entonces. ¿Ya? ¿Cómo pasa la hora? ¿Cómo pasa la hora? Vamos a poner el número 4. Borramos los dibujitos. Ya está. Y en esta ocasión, a ver quién nos va a ayudar acá con la lectura del problema. Vamos a ver aquí. Ahí está. Tenemos a Joseph Leonel. ¿Leíste el problema, Joseph Leonel? Hay un problema, profesor, pero si quiere vuelvo a leer. Ah, ya. No, ya, gracias. Entonces vamos a dar la oportunidad a otro compañerito para que lea, ¿ya? A ver, ¿quién falta leer aquí? Santiago Llogia. Santiago Llogia no ha leído todavía, ¿cierto? Vamos, adelante, Santiago. Léanos el problema número 4. El promedio aritmético de 5 números consecutivos es 32. Hay el número menor. Ah, muy bien. El promedio aritmético de 5 números consecutivos es 32. Hay que hallar ese número menor. ¡Listo! Oiga, entonces, profe, con lo que usted acaba de decir hace ratito, que nos explicaba esa propiedad, ¿listo? A ver, vamos a justamente cómo podemos calcular ello. ¿Sí? A ver, vamos a hacer ese cálculo entonces. Listo, ahí está. Bien, mira, son números consecutivos. Son 5 números consecutivos. ¿Cómo es eso? A ver. Ah, ya. Los números consecutivos son aquellos números que van aumentando de uno en uno o se diferencian en uno, ¿cierto? Por ejemplo, si el primer número es A, el segundo sería A más 1. El tercero, mire, sería A más 2. El otro sería A más 3 y el último sería A más 4. Ahí están los 5 números, ¿ve? ¿Cómo calculo su promedio aritmético? Bien fácil. Los sumo los 5 números, ¿ya? Y le divido entre 5. Y eso me debe dar 32, porque acá dice que es 32. Ahí está. Entonces 5 por 32 me va a dar 160. El 10 que va a pasar a dividir, 160 menos 10 sale 150. Y el 5 que está multiplicando al A pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto sería 150 entre 5? A ver, ayúdeme, ¿cuánto es? 150 entre 5, hablando. ¿Pueden hablar? ¿Cuánto sale? 30. 30. 30. Muy bien, 30. Eso quiere decir que A vale 30 y justamente A es el número menor. ¿Listo? Ahí tengo la respuesta. Bien, a este problema. Sería justamente, ¿ya? 30. Voy a poner acá bien grandecito. 30. Es la respuesta. Bueno, muchachos, adelante y vamos al demo. Sigamos con la pantalla negra. La pantalla negra es realmente lo máximo cuando ya sale reducido. Por acá, vamos a calcular el promedio. A ver, necesito más. Este último seguro lo van a querer hacer, todos seguro lo van a querer hacer. Está, y ya está. A ver, por acá. Bien.
A ver, muchachos, a ver, estudiantes, si yo quisiera calcular la media aritmética del primer grupo de datos, a ver, ayúdenme, ¿cuánto sale? ¿Cómo le hago? A ver, ¿cuál sería el procedimiento? Media aritmética es igual a quién, a ver. Te pregunto, ¿será necesario sumar todos los números? 21 más 1 entre 2. 1 más 21. Entre dos. Claro. Oiga, no es 21 más 1, por si acaso, es 1 más 21 entre 2. Profe, pero no es lo mismo. Claro que sí es lo mismo, pues te estoy haciendo una bromita, nomás, no te molestes, no te molestes, es lo mismo. Entonces, ¿cuánto sale 1 más 21 o 21 más 1 entre 2? ¿Cuánto sale? 11. 11. ¿Sí? A ver, Carlos Encián. ¿Me estás entendiendo, Carlos Encián? ¿Encián Pip? Sí. Ah, ya, ok. Entonces, 11, muchachos, ¿ah? Todos, activa tu cámara, Jordano ahí, que así te voy a preguntar en el examen y después no quiero ver con la carita triste, profe, pero no me salió. Estabas ahí seguramente. ¿Dónde está Carlos ahí? Perdón, Jordano ahí, quinto Paucar. Activa tu cámara, por favor. Ah, entonces sí, 21 más 1 entre 2. ¿Por qué? Porque como son un conjunto de números consecutivos, voy a tomar el primero más el último entre 2, nada más. ¿Ya? Recuerda que un conjunto de números consecutivos también es una progresión aritmética, cuya razón es 1, porque va aumentando de 1 en 1, ¿sí? También puede ser otro grupo de números que vaya disminuyendo. ¿Listo? Ya está. Ahora bien, en el siguiente, a ver, la pregunta 2. ¿Es ese grupo de números, es o no es una progresión aritmética? Sí, ¿Ah? profe, porque va Sí sumando es. de 4 en 4. Entonces, ¿cómo hago el cálculo de la media aritmética en este caso? ¿Qué tendría que hacer? 81 más 5 entre 2. Claro, entonces 81 más 5 entre 2. Ahí está, o 5 más 81 entre 2. ¡Listo! ¿Y eso cuánto me va a salir, ah? Vamos, ¿cuánto sale? 43. 43. 43, profe. Ya está, ¿ven? 43. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y el último, eso no es una progresión aritmética, ese conjunto de números. Sí, profe, también. Sí es. Ya está. ¿Cómo hago para calcular la media aritmética? A ver, ayúdenme. Vamos, ¿cómo hago? 10 más 90 entre 10 2. más 90 entre 2. Claro, muy bien. 10 más 90 entre 2. Ahí está. 10 más 90 entre 2. Listo. ¿Y cuánto sale eso, por cierto? 10 más 90 entre 2, ¿cuánto sale? 50. 50. 50. Entonces ya tengo acá. Ahora, profesor, así se calcula, así se calcula la media aritmética cuando se trata de una progresión aritmética, ¿ya? Y aquí ocurre algo en particular. ¿Listo? Por ejemplo, mira, tú sabes que desde el número 1 hasta el 21 hay un conjunto de 21 números naturales, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿alguien sabe cuál es el término central de esta progresión aritmética? Desde 1 hasta 21, ¿quién es el número que va al centro? A ver, ¿alguien se acuerda de eso? ¿O ya lo calculó? ¿Se lo sabe? Vamos, muchachos. A ver, 10. vamos a ver, vayan pensando cuánto es. Me dicen 10 por ahí. A ver, te voy anotando yo mi lista, profesor. Como yo no me la he aprendido, yo voy a anotar mejor mi lista, profesor. 6, 7. ¿Quién más? A ver, solo 10 me han dicho por 11. ahí. 11, profe. 11. 11, profesor. Ya está, me dice que es 11. Entonces me dice que es, ¿ah? A ver, voy a comprobarlo, voy a comprobarlo. Voy a comprobarlo, ¿no? Profe, no confío en mi respuesta. Sí confío, pero mejor lo quiero comprobar, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. 7, 18, 9, 20. Uy, no me va a alcanzar el espacio. 21. No me alcanzó el espacio, no puedo creerlo. Ya, ahora sí. ¿Quién es el término central de esta progresión aritmética de 1 hasta 21? A ver. Ya sé que me van a decir, profe, ahí se repitió el 12 dos veces. Ya sea.
Pero como yo soy muy hábil, ahora yo te pregunto, a ver, ¿dónde está que se repitió? No se repite nada. Ya, ¿quién es el término central? Hablen, vamos, hablando. ¿No hay estudiante en el aula? A ver, Valeria, Astrid, 11. Ordano. ¿Quién es? 11, pues sí o no. Ahí está el 11. ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás estudiantes? ¿Están ahí o no están ahí, muchachos? ¿Dónde está Luis Encián, Camila Cristel, Christopher Caballero, Axel San Juan? ¿Dónde están? Se han ido, creo, estos muchachos, ¿ah? Robert Vallejo, ¿dónde está? Ya, ¿están seguros? ¿11 es el término central, sí o no? ¿Qué dice Enzo? Enzo está calladito, está asustado, parece Enzo, no entiende. Dime, ¿es o no es 11 el término central? Xiomara, ¿qué opinas? Sí. Yo opino que está bien. Ya, muy bien, ahí está bien, pues, 11 es el término central, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo hice en la lista, profe? Mira, cuando tú tienes un conjunto de números en progresión aritmética, ¿ya? Atenta y atentos acá, prende su cámara. Siempre este promedio aritmético va a ser el término central, ¿ya? Si aquí te salió 11, es porque 11, mira, está justo al medio. Y ya, profesor, pero ¿toda sucesión tiene término central? No todo, pues, ¿no? Cuando la cantidad de términos es impar, como en este caso hay 21 términos, el término central justamente es 11, ¿no? Pero, ¿y si la cantidad de términos fuera par, profesor? O sea, si acá hubiera sido hasta 23, bien. Entonces, otro hubiera sido la respuesta, ¿no? ¿Sí? Ya no saldría ella, ¿te das cuenta? Ya saldría 11,5. Entonces, cuando la cantidad de términos de una progresión aritmética es impar, el promedio aritmético de ese grupo de números va a ser el término central, el que está al medio, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. De 5, 9, 13, 17, si usted se pone a escribir uno por uno los numeritos de esta sucesión, tú te vas a dar cuenta que el término central es igual a 43. O sea, el término que va a estar al medio de esta lista va a ser el 43. Y ese justamente es el promedio aritmético. ¿Ya? Mira, saca tu cuenta aquí también. De la lista de progresión aritmética 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, el término central justamente es 50. Y ese término central 50, ¿ya? Es la media aritmética. Y ese es el que aparece ahí. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Seamos honestos, a ver. Leslie Daniela creo que no se ha dado cuenta para nada. ¿O sí se dio cuenta Leslie Daniela? Antoinette, Mireya, ¿dónde estás? Frank Caupe, Rodrigo Valencia. Estos chicos ya se fueron a... Ya, profe, no sé qué está hablando, ya mejor me voy a comer mi helado, se han dicho. Han salido, creo, de la sala. No los veo. A ver, ¿se entendió o no se entendió? Ander David. Ander David está asustado, creo, hoy día. No sé qué pasa con Ander David. No, sí lo entendí, profe. Ah, ya. Muy bien, entonces sí me ha entendido Ander David. Robert Vallejo, ¿me has comprendido o no? Sí, profe. Ah, ya. Aarón Gallarday. Aarón Yengle. Aarón Yengle está bailando rock and roll, creo, ahí mueve la cabeza, pero no. Aarón, cuéntame, ¿has entendido o no? Activa tu audio. Aarón, a la 1, lo sacamos de la sala, Aarón. A la 2. Aarón a las 3. Aarón, lo siento, te vas de la sala. Chao, chao. Aarón, ¿me has comprendido, sí o no? Aarón Yengle. José Leonel, ¿has comprendido? ¿Ah? Sí, profesor. Ok. Aarón, ¿estás ahí, Aarón? ¿Has entendido lo que te he explicado? Sí, profe. Ah, ya, Aarón recién se ha conectado. Aarón hace rato le venía llamando y no me decía Profe, es nada. que me había quitado el audífono un rato. Ah, ya. Bien. Ya, entonces ahí está.
así es como se trabaja cuando está en progresión aritmética. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ahora sí, tómenle una captura, porque voy a cambiar y voy a borrar todo esto ya de una vez. Esto fue algo extra que le puse acá. Profesor, disculpe, ¿vamos a tener que pasar eso al cuaderno? Sí, tómale la captura para que la anotes ahí cuando te venga este tipo de problema en tu examen, ya lo vas a hacer rapidito. Tómale una captura por eso. Vamos, vamos, sí, tómale una captura, claro que sí. Tómale una captura, la vas a colocar ahí en tu cuaderno. Listo, ahora sí. Borramos. Bien, vamos con el problema 5, a ver. Bien, acá tenemos entonces a nuestra compañera Claudia Bambarén. Léanos el problema 5. Rapidito, Claudia, vamos, adelante. Si la... MH significa media armónica, Claudia, vamos, dale. Ya. Si la media armónica de dos números es 4 y su media geométrica es 12, ¿cuál es su media aritmética? Muy bien, ¿cuál es su media aritmética? Ya está. Ahora sí, vamos adelante con la solución. ¿Ya? Aplico la propiedad porque me dicen para dos números. Ah, para dos números yo me acuerdo de la propiedad. ¿Cuál es la propiedad, profesor? Si lo dije hace ratito. La media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado, ¿sí? Esa es la propiedad. Acuérdate, esa es la propiedad. ¿Ya? Así. Entonces, ahora sí, la media armónica me dicen que es 4, entonces MH lo reemplazo por 4. La media geométrica es 12, pero elevado al cuadrado, porque la fórmula es elevado al cuadrado. Calcular su media aritmética. Simplemente, mira, 12 al cuadrado es 144, el 4 pasa a dividir y la respuesta es 36. ¿Ves? Ya está. Ese es el resultado. Bueno, tómale la... ¿Bien? Anótalo, tómale una captura. Vamos al problema 7. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos a continuar con el problema número 7. A ver, vamos a ver aquí. Ya lo anotaron, ya le tomaron la captura. Y por aquí, a ver, vamos a ver quién nos lee el problema ahora. María Soria. María Soria, ¿habías leído el problema? Todavía creo, ¿no? No, profesor, no he leído ninguna. Adelante, lea, por favor. Ok. Profesor, ¿cómo es eso? MG es media geométrica, ¿sí? Recuerda. Media geométrica de 4 números enteros y diferentes es 3 raíz de 3 del número mayor. Ya está. La media geométrica de 4 números enteros, mira, dice, y diferentes. O sea, ya. Para empezar, voy a ir pensando en números enteros y a la vez que sean diferentes. Dice que esa media geométrica es 3 raíz de 3. Ahí está. De el número mayor. ¿Listo? O sea, hay que hallar el número mayor. Ahora, nosotros sabemos que el promedio geométrico, todo promedio siempre está entre el mayor y el menor de estos números. O sea que aquí hay 4 números enteros. 3 raíz de 3, bueno, es un número pues que
raíz de 3, 1,7 y tanto, ¿no? Por 3, bueno, sería algo de 5 y tantos. O sea que hay números, debo ir pensando en números enteros diferentes, algunos que van a ser menores que 5 y otros mayores a 5. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a usar la definición de la media geométrica. La media geométrica queda definida de esta manera, ¿no? Como justamente, mira, si a mí me dicen que la media geométrica de A, B, C, D es 3, raíz de 3, eso quiere decir, pues, ¿qué cosa? Que yo voy a tener que multiplicar A por B por C por D, y voy a tener que sacarle raíz cuarta, ¿sí o no? Porque ahí están de 4 números. Raíz cuarta de A, de B, de C y D. La raíz cuarta de ello es justamente 3 raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Pero bueno, cuando yo quiero despejar A, B, C, D, ¿qué voy a hacer? Elevo a la cuarta al primer miembro, elevo a la cuarta al segundo. Y entonces al elevar a la cuarta al primero voy a tener producto A por B por C por D, que es lo que aparece aquí de manera directa. Y elevando a la cuarta al segundo miembro voy a tener pues 81 por 9. Y ahí está. Entonces A por B por C por D, y acá 81 por 9, voy a empezar a trabajar en ello, ¿no? ¿Qué factores? ¿Verdad? Porque acá tengo que el producto de 4 números me da como resultado 81 por 9. Entonces, ¿qué número puedo multiplicar? Mire, yo veo que 9 está formado por factores 3. 81 también es potencia de 3. Las únicas opciones, o la única opción que yo encuentro es esta, mira. 1 por 3 por 9 por 27. Es la única forma que encuentro 4 números enteros que al multiplicarlo me dé justamente lo que ahí aparece. No hay otro, no existe acá factor 2, acá no hay factor 5, acá no hay múltiplo de 7, no hay nada. 81 es potencia de 3, 9 es potencia de 3. Entonces tengo que ir pensando en formar números que sean potencia de 3. 1, 3, 9, 27. A vale 1, B vale 3, C vale 9 y D vale 27. El número mayor, 27. Es justamente la respuesta. ¿Ves? Es así de rápido y analógico y analítico este problema. Bien, entonces, ahí anótelo y vamos al siguiente problema. Vamos al problema número 8. Activen su cámara. A ver, bien. Por acá tenemos el problema número 8. Borramos los dibujos. Y por aquí tenemos, a ver, ahí está. Antoinette Mireya, a ver, léanos este problema número 8. Antoinette Mireya Acuña. No está, creo, ¿no? Kiara Grájeda. A ver, Kiara, leen su problema 8. El promedio geométrico de 3 números diferentes es 7. ¿Cuál es su promedio aritmético? Bien, entonces tengo 3 números diferentes cuyo promedio geométrico, ahí está, es 7. Ahora me piden el promedio aritmético. Bueno, vamos a hacer ese cálculo entonces. Ahí está. Ahora bien, acá tengo, mira, la media geométrica de ABC es 7. Ya sabe usted que acá tiene que sacar raíz cúbica, pues sí o no, de ABC. Acá sacaría, ¿no? Raíz cúbica de ABC, y ese, si yo borro el 3, sería así, ¿no? Ese promedio geométrico sería simplemente 7. ¿Pero qué hago? Elevo al cubo al primer miembro y elevo al cubo al segundo. Entonces cuando se eleva al cubo, ya queda así, pues, ¿no? ¿Listo? ABC, 7 al cubo. Bueno, y otra vez, siguiendo la misma dinámica anterior, me doy cuenta que, pues, A por B por C, que sea 7 al cubo, la única opción que presente es 1 por 7 al cuadrado. ¿Ya? 1 por 7 al cuadrado, que es 49. Y ya está. Entonces, A tendría que valer 1, B tendría que valer 7 y C tendría que valer 9. Me piden el promedio aritmético de ese conjunto de números. Bien, entonces ese promedio aritmético, acá lo tengo. 1 más 7
8 más 49, 57. 57 entre 3, la respuesta es 19. ¿Listo? Así es. Ese es el resultado. Tomen la captura y vámonos al siguiente problema. Espera, profe, no le tomo foto. Ya, tomen la capturita, por favor. En este problema 9, a ver, vamos a invitar acá para que nos lea el compañero Alfredo Muñoz. Alfredo Muñoz, que todavía no había leído el problema. Ya está. Va, dale. Alfredo, lee el problema 8, por favor. El 8. El 9 diré. Vamos al problema 9. Ah, bueno. Ahí está. La edad promedio de 3 personas es de 54 años y ninguno de ellos es mayor de 56. ¿Cuál es la mínima edad que puede tener el menor? Bien. Entonces acá tenemos que la edad promedio de 3 personas, justamente 54. Ahí está. Solamente son 3 personas. Pero ninguno de ellos es mayor de 56 años. O sea que nadie tiene más de 56. Lo máximo que puede tener es 56 años. ¿Cuál es la mínima edad que puede tener el menor de estas personas? Bueno, mira. Promedio de edades. A más B más C. Lo divido entre 3, me da 54. El 3 pasa a multiplicar al 54 y me sale 162. Tengo que A más B más C me da 162. Pero ninguno de ellos es mayor de 56. O sea que a A y a B le voy a dar la máxima edad. Y a C va a ser mínimo. Acá tengo una suma de 3 números. Yo quisiera que C tome el menor valor posible. Para que C tome el mínimo valor, los otros deben tomar su máximo valor. Y el máximo valor es 56. Le pongo 56, 56, y a C le ponemos un mínimo valor, y ya está, ¿ves? 56 más 56, 112, pasa a restar. 162 menos 112, el mínimo valor de C es 50. Es la respuesta. ¿Bien? Si ninguno es menor de 15 años, ¿cuál es la máxima edad que uno de ellos puede tener? Bien. Entonces, ahí está. La edad promedio de 5 alumnos, 17 años. Ninguno de ellos es menor de 15 años. Entonces, 15 años es la edad mínima que pueden tener estas personas. ¿Cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos? Bien fácil. Tengo la media aritmética de un conjunto de 5 edades. Lo divido entre 5. Y eso me da 17, porque ahí dice la edad promedio 17. Ya está. Ahora bien, 5 por 17, que sería 85. Ahora A más B más C más D más E me debe ser igual a 85. Pero yo quiero el máximo valor de una de estas edades. Entonces las demás, para que uno de estos números sea máximo, los otros tienen que ser mínimo. Ya, entonces, la mínima edad es 15. 15 más 15 más 15 más 15. Y acá le doy el máximo valor. Ya está. Entonces 15 por 4 es 60. 85 menos 60, que sale 25. Entonces la edad máxima es 25. ¿Ves? Esa es la edad máxima. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Tómale la captura. Como tarea me vas a desarrollar el problema 1, 2, 3. Luego te pasas a la 5. Y luego a la 8. Escucha bien, ¿eh? No es del 1 al 5. 1, 2, 3. Luego te pasas a la 5. Y luego te pasas a la 8. De la tarea domiciliaria número 3. Y este es el correo al cual lo vas a enviar. ¿Sí? Entonces, bien. Eso sería todo por hoy, estimados estudiantes. ¿Listo? El video de esta grabación ya prontitamente va a estar subido a la plataforma. ¿Listo? Hoy mismo. ¿Sí? Chao, chao. Nos vemos.